Nuevamente nos dirigimos a nuestro Visual Studio Code y en la parte de usuarios seleccionamos el dashboard y vamos a crear dos nuevos botones. Vamos a crear dos nuevos elementos. Para ello vamos a poner el mismo código que utilizamos anteriormente y vamos a cambiar la ruta de inicio por la ruta de salir. Vamos a cambiar el value por cerrar sesión. Luego creamos una nueva línea de código en la cual vamos a establecer que la ruta donde se enviará sea editar diagonal contraseña. Nuevamente va a ser un tipo input y su valor va a ser editar contraseña. Damos a nuestro navegador, recargamos la página, vamos al dashboard y como podemos ver ya tenemos los dos nuevos botones creados. En nuestro editor de código nos regresamos a la parte de las rutas en el archivo web.php. Por lo cual copiamos la anterior y en vez de dashboard le ponemos salir. El usuario control va a ser el mismo y la clase se va a llamar salir. En la siguiente se va a llamar editar diagonal contraseña y su clase va a ser editar. Luego vamos a nuestro usuario control, bajamos a la parte de abajo y creamos una nueva función llamada salir. Abrimos llaves, agregamos el atributo out, logout, lo cual cerrará la sesión del usuario que esté actualmente logueado, y hacemos un return redirect a la vista principal. Damos a recargar y comprobamos, apretando el botón cerrar sesión, se cierra la sesión y nos redirecciona a la vista de inicio. Vamos a probar si podemos entrar al dashboard. Como podemos ver, no nos muestra nada ya que no estamos logueados como usuario. Nuevamente nos dirigimos a nuestro editor de código, usuarios controller, y vamos a crear una nueva función para que el usuario pueda editar su contraseña. Colocamos editar, abrimos llave, algo importante que nos faltó agregar fue el ID del usuario al cual queremos cambiar la contraseña, por lo cual entre llave, doble llaves, vamos a agregar la out doble punto user y entre paréntesis vamos a agregar lo que es el ID del usuario el cual se encuentra actualmente autentificado o logueado, y en la ruta vamos a poner diagonal y entre paréntesis, entre llave, el ID. En la parte de función vamos a colocar un request para obtener los datos. Luego vamos a crear una nueva variable llamada ID user que va a ser igual al modelo usuario, dos puntos, fin, ID.
Este ID nos faltó agregarlo en la parte de arriba, nos dice request, vamos a poner un punto y coma, vamos a poner una coma y luego el ID. Lo que da es que dentro del modelo usuario, dentro de todos los usuarios va a buscar aquel que tenga el mismo ID con el cual le acabamos de pasar y lo guardará en la variable ID uso. Luego vamos a retornar una vista, entre comillas agregamos el nombre de la vista, la cual va a ser usuarios.editar, y luego con una coma vamos a poner compact. Dentro de compact vamos a agregar la variable que acabamos de crear, que es ID user. De esta manera, cuando retorne la vista va a retornar también lo que es la variable, y cerramos con punto y coma. Luego en nuestra carpeta usuario vamos a crear un nuevo archivo llamado editar.blade.php. Dentro de este archivo vamos a crear lo que es una estructura de HTML, cambiaremos el idioma y el título va a ser editar contraseña. Luego en la parte de body vamos a crear un formulario con el método post, el cual será enviado a la ruta nueva contraseña. Del mismo modo le pasaremos el ID, el cual se da mediante la variable que acabamos de mandar desde el controlador, que pasamos en esta parte llamada ID uso. Ponemos ID uso, luego comillas, agregamos la variable que queremos pasar, que en este caso es el ID. Mediante la variable @method put estamos especificando que esto se trata de una actualización y no de la creación de un nuevo elemento en la parte de la tabla de usuario. Luego ponemos @srf para que no se repita el formulario. Ponemos un nombre que es contraseña, ponemos un h1 llamado nueva contraseña, que va a servir como un tipo de título. Luego en contraseña ponemos un input de tipo password, el nombre de este password se va a llamar password nuevamente, y tendrá lo que es un BRL, que es un salto de línea. Agregamos confirmar contraseña, aunque podemos utilizar mejor lo que es un placeholder para mostrar estos datos. Y mostrará el mensaje de contraseña. Vamos a copiar el anterior input, lo vamos a pegar en la parte de abajo, va a ser el mismo tiempo password y su name va a ser password 2. Y en placeholder se va a llamar confirmar. Luego agregamos lo que es un botón de tipo submit, el cual tendrá el valor de enviar. Vamos a poner un input dentro del botón y vamos a copiar lo que pusimos en el botón dentro del input. La parte de web, vamos a colocar la ruta
mediante el método put, abrimos paréntesis, comillas, diagonal, nueva contraseña y obtenemos lo que es el ID. Del mismo modo agregamos el usuario controle, el controlador del usuario y la clase que se llamará restablecer. Vamos a nuestro usuario controller y creamos la nueva función de restablecer. Entre paréntesis agregamos el request y la variable request, coma y el ID. Luego abrimos llaves y aquí vamos a hacer de momento, vamos a crear una variable llamada datos usuarios que va a ser igual a la variable request que está recibiendo los datos del formulario y obtendrá todos los datos de ese formulario. Luego, mediante un if, vamos a comprobar que los datos de usuario que está obteniendo en la parte de password, del input password, no sea diferente al password 2. Borramos la parte de abajo, agregamos un paréntesis al final y quitamos el anterior. De esta manera va a comprobar si la contraseña es igual a la confirmación de contraseña. Si en caso contrario en caso de que no lo sea, entonces va a ser un return redirect a la vista de dashboard. Agregamos las comillas luego mediante un else vamos a obtener los datos. Vamos a crear una variable llamada datos usuarios. Vamos a utilizar la variable datos usuarios para obtener el password e encriptarlo mediante un hash. Vamos a colocar make y dentro del paréntesis vamos a colocar lo que es dato usuario del password 2, el cual será encriptado y será igualado al password 1, el cual se guardará en la base de datos. Posterior a eso creamos una variable llamada registro, el cual va a ser igual a usuarios, al modelo de usuarios, y va a obtener los datos que correspondan al ID que le pasamos mediante el método. Una vez obtengamos lo que es el ID del usuario al cual queremos dictar su contraseña, vamos a hacer con la variable registro un fin en donde guardará los datos del usuario en la base de datos. Estos datos se actualizarán y no se crearán nuevamente. Y por último vamos a crear otra línea de código llamada registro save, la cual guardará así los datos. Y por último hacemos un return redirect a la vista de dashboard, al elemento dashboard.
nos dirigimos a nuestra navegador, le damos en cargar. Aquí ha ocurrido un error, lo cual significa que hay un error en lo de las rutas, ya que nos faltó el punto y coma. Ahora vamos a la parte de vamos a recargar y ya tenemos vamos a nuestro dashboard, luego vamos a editar contraseña y escribimos una nueva contraseña. Confirmamos la contraseña y le damos a enviar. Como se puede ver, la contraseña ya se editó. Acá no se puede ver ya que está encriptada. Pues vamos a nuestro navegador en la parte de usuarios control y comentamos esta línea de código. Regresamos a nuestro navegador, le damos en editar contraseña, colocamos la contraseña y confirmamos la contraseña nuevamente, le damos a enviar. Vamos a nuestro localhost, actualizamos y vemos que el usuario que acabamos de ingresar tiene una nueva contraseña. Le damos nuevamente a editar contraseña, le ponemos una contraseña más corta, lo confirmamos la contraseña y le damos a enviar, y como podemos ver, la contraseña se actualiza. Pasó de 8 dígitos a una frase de hola. Lo recomendable es siempre que la contraseña sea encriptada.